número 4. Le invito, por favor, que abra sus Biblias. En el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, libro de Jueces, capítulo número 4. Vamos a dar lectura del versículo 1 al verso número 7. Verso número 1 al 7. ¿Lo tiene? Libro de los Jueces, capítulo número 4, verso número 1 al verso número 7. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Verso número 2, léalo por favor. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Verso 6. Todos el verso número 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y dispongámonos en nuestro corazón a escuchar su palabra. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente por las misericordias que usted día a día, Señor amado, va concediendo en nuestros corazones. Señor, suplico en este momento que usted prepare el corazón de sus hijos. Señor, tome todo pensamiento, toda situación que pudiera estar, Padre, impidiéndole estar concentrados en esta noche, Señor, en su mensaje, en su palabra. Padre, tome usted, mi Dios, el control de todo lo que aquí se diga, todo lo que aquí, oh Dios, se exponga, que haya, Padre, de parte de su pueblo, esa capacidad de poder asimilar y, cómo no, oh Dios, luego de aquello, tener la disposición de poner por obra el consejo o los consejos que usted nos vaya otorgando a lo largo de este tiempo. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y te damos las gracias nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como para introducirnos en este texto, texto de los Jueces, capítulo número 4, es necesario hacer una pequeña síntesis de un acontecimiento anterior. Para aquel entonces, mis amados hermanos, Israel no tenía todavía un rey que lo gobernara. Israel ya había salido de Egipto, Israel había tenido a su más grande líder como lo fue Moisés, pero al igual que está establecido para los hombres que estos puedan solamente vivir y morir una sola vez, Moisés moriría y luego de aquello una generación entera estaría prácticamente en manos de un nuevo líder, esto es de un hombre llamado Josué. A su vez, Josué cumplió su cometido, fue un hombre que
pudo llegar hasta los 127 años y luego de aquello volvería obviamente, sí, diríamos el ciclo de la vida a golpear, sí, a este gran líder y moriría. Y así a su vez se levantaría alguien, sí, que nuevamente tomaría la batuta, y este fue Otoniel. Otoniel tenía parentesco juntamente con aquellos antiguos hombres que habían escuchado de Moisés estas grandes historias y vivencias, y esos líderes se mantuvieron, sí, allí tratando de guiar al pueblo para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Pero sin embargo, muertos esos líderes, mis amados hermanos, sí, el pueblo a la muerte del líder comenzó a desviarse. Suele ser, como se suele decir en casa, una vez que el gato no está, los ratones comienzan a pasearse, ¿no? Y cuando el ojo del amo no está allí con sus animales, entonces los obreros posiblemente no estarán atentos a poder realizar con responsabilidad sus tareas. Y eso fue lo que ocurrió. El pueblo se desvió, el pueblo ya no buscó a Dios como lo hizo en los tiempos de Moisés o en los tiempos de Josué o de Otoniel y de otros líderes que el Señor iba levantando. Y cuando el pueblo comenzó a rebelarse en contra de Dios, lo hizo de una manera muy, pero muy grave. Porque su pecado, sobre todo más sobresaliente, fue unirse, sí, justamente con aquellas mismas naciones que Dios había ordenado que no podían formar parentesco o lo que es igual alianza. Ellos comenzaron a tener negocios en este caso con los exiliados cananitas, comenzaron a darle rienda también al parentesco, es decir, comenzaron a dar a sus hijos para que hayan casamientos con las hijas de ellas y viceversa. Esto encolerizó a Dios y Dios los castigó, obviamente que sí. Lo hizo vez tras vez. A cada vez que desobedecían, sí, Dios les enviaba a sus enemigos y estos los esclavizaban. El último, diríamos, juez antes de llegar a Débora era Ahot. Ahot libró al pueblo, sí, a través de una gran hazaña, mató a un rey que los estaba prácticamente esclavizando durante más de 20 años. Y mientras vivió Ahot, sí, el pueblo descansó de los conflictos por cerca de un tiempo de 80 años. Pero sucedería igual como sucedió con Moisés, con Josué, con Otoniel y otros muchos. Mi amado hermano, murió Ahot y el pueblo a muy poco tiempo de la muerte volvió a retroceder en su desobediencia y comenzó a repetir los mismos males que ya se venían dando, y se volvió como un círculo vicioso. Cuando esto ocurre, entonces Dios, como ya se lee desde el verso 1 al verso número 3, mi amado hermano, Dios los vendió, dice la Biblia, y hay un texto precioso dentro de aquel, mi amado, donde dice la palabra que Dios los vendería de balde, es decir, Dios los vendería gratuitamente por su mal. Mi querido hermano, cuando vamos a la escritura, la Biblia nos dice que 20 años el pueblo fue vendido a un rey. Y si volvemos por favor al texto del capítulo número 4 para recordar su nombre, un hombre llamado Javín, versículo 2 estamos. Dios los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual, dice la Biblia, reinó en Azor, el cual era obviamente su capital. Y dice la Biblia que este rey Javín puso al mando de su ejército a un hombre llamado Sísara. Un capitán, como lo declarará la Biblia, sumamente perverso, ya que como para poder mantener amedrentado al pueblo de Israel, la Biblia dice que se mandó a hacer 900 carruajes, sumamente, diríamos, revestidos vendría a ser propiamente de hierro. Eran, como lo dice la escritura en el versículo número 3, de aquí se había mandado a hacer carros herrados, es decir, carros metalizados para poder manifestar terror, en este caso a Israel. Y claro,
En ese entonces bien se podría haber asimilado estos carros como que si fuesen tanques para nuestros tiempos. ¿Cómo poder contrarrestar el arremeter de estos carruajes frente a flechas, piedras, ondas, lanzas? Era casi que imposible. Recordemos que eran otros tiempos y las armas de guerra todavía estaban, diríamos, en una etapa arcaica. No había la modernidad como la tenemos en la actualidad. Ahora bien, cuando avanzamos en la escritura, mis queridos hermanos, la Biblia también resalta a otro personaje, y esa es Débora. Cuando vamos a la escritura, en el versículo número 4, Dios de una u otra forma, en medio de esos 20 años, Dios había levantado a una mujer. Ahora, algo muy curioso aquí es la incapacidad de que no haya existido durante 20 años un hombre que se levante para poder, en ese sentido, llevar o ser como el caudillo, como lo fue en épocas anteriores, para poder, en ese sentido, traer liberación al pueblo. No lo hubo. Y eso, mi amado hermano, a nosotros nos deja un sinsabor, sobre todo para aquellos que practican el machismo eclesiástico. Sí, mucha gente creo que se llena la boca hablando de los hombres, de que la mujer no puede liderar un pueblo, y eso es totalmente equívoco. Mi amado, a falta de hombre, Dios podrá proveerse de lo que sea necesario con tal de que su propósito se lleve a cabo en medio de esta tierra. Amén. Yo creo que sí, mi amado. No soy feminista ni quiero ser machista, pero sí quiero ser realista. Y a falta de un hombre que se ponga los pantalones, hablando de los pantalones espirituales, y que pueda sobresalir en medio de esta calamidad de toda una nación, Dios levanta a una mujer. Una mujer para mí integral, una mujer a carta cabal, diríamos totalmente a la disposición de todo lo que se requiere. Y para ello es necesario leer el versículo 4. Y venga conmigo, por favor, ese texto y lea en detalle lo que dirá el Señor. ¿Podría leerlo, por favor? Verso 4 del capítulo 4 de Jueces. Ahora, el nombre de Débora significa abeja. Sí, el nombre de Débora significa, así tan sencillo. Sí, y algunos podrían decir que es un nombre, sí, que tiene un significado de, diríamos, no lo sé, un poco como de quietud, de pasividad. Sí, más sin embargo, esta mujer llamada Débora ejercía en Israel 3 funciones. Y las 3 Dios se asegura de que queden estipuladas en la Biblia. ¿Por qué? Porque para Dios las 3 áreas son importantes a la hora de estar identificado con Dios. Ojo con esto. Las 3 áreas, para muchas mujeres de pronto ciertas áreas piensan que Dios las minimiza porque no es de tanta popularidad o de tan preeminencia. Pero Dios no, Dios sí las considera como algo importante, hasta el punto que lo pone como referencia en el capítulo 4, verso 4, con esta mujer llamada Débora. Primera parte, la Biblia dice que esta mujer gobernaba en aquel tiempo ¿a qué país? A Israel. Ella era la que gobernaba, no era una reina, obviamente que no, porque estaba siendo esclavizada la nación por parte de Javín, y a su vez este había delegado, diríamos, su encierro a Israel o su ocupación por parte de Císara. Pero esta mujer se había dado la forma y la manera de traer un gobierno posiblemente no abierto, pero sí popular delante de toda la nación de Israel. Esto es importante. Vemos a una mujer en la Biblia con la capacidad de poder liderar de una u otra forma. Y yo creo que en tiempos de guerra todavía se hace más notable el poderla resaltar a esta mujer, porque ser rey o ser alguien con liderazgo sin impedimento, sin obstáculo, creo que todos lo podríamos llegar a ser. Imagínate que alguien te diga: ¿quieres ser presidente de la nación? ¿Qué dirías tú? ¿Quién asumiría ese reto? De pronto alguien diga: bueno, yo, pero eso sí, que el petróleo valga $100, que no haya ni un corrupto y que toda la gente que está mi mando me obedezca sin chistar. Cualquiera puede gobernar así.
Pero si te dicen, vas a tener a todos los asambleístas en tu contra, el barril de petróleo va a costar $1 y vas a tener huelgas y manifestaciones apenas subas al sillón presidencial, tú de seguro dirás, ¿quieres ser presidente? No, claro que no, déjame donde estoy. Pero esta mujer, en medio de esta gran adversidad, se levanta como una líder en medio de la nación. Insisto, un primer y gran punto a favor de Débora. Una mujer tomó las riendas, por así decirlo, políticas de su nación. Débora. 2. Esta mujer, también dice la Escritura, ocupaba un rol en la parte o en el área ministerial. La Biblia dice que era profetisa. Es decir, ella o a través de ella, Dios hablaba al pueblo. Ojo con esto. No solamente gobernaba en el área secular o política, sí, a través de las leyes a la nación, sino que también lo hacía o ejercía su labor espiritual para con toda la nación de Israel. Ojo con esto. Tenemos 2 roles aquí. Primero, era una mujer sí, que gobernaba la nación. Segundo, era una mujer que ministraba a la nación. Mira que aquellos que sirven al Señor en una u otra área dirán, hermano, guiar a un pueblo en la parte espiritual es sumamente duro, es sumamente difícil. Y si de hecho lo hago, entonces ya no me dedico a ninguna otra cosa más. Pero esta mujer ya ejerce de por sí 2 grandes servicios a la nación. Primero, de manera política. Segundo, de manera espiritual. Y como para ponerle la cereza al pastel, esta mujer bíblicamente dice que era esposa de un hombre llamado Lapidoc. Es decir, que era casada, que hacía el almuerzo, que lavaba su ropa, no había lavadora en aquel entonces, que obviamente que no, mi querido hermano, y que ejercía todo lo que una ama de casa, esposa y madre debe de ejercer, mi amado, diaria o cotidianamente, si cada día, si en su hogar. 3 funciones allí. Para muchos o para muchas podrían decir, bueno, hago esto, pero no me pida que haga lo otro. O si me ponen aquello, quítemelo de acá. Pero no me pida que gobierne a la nación, no me pida que sea una ministra espiritual para el pueblo y aparte de eso lidiar con marido, casa e hijos. Amén. Medio duro el texto, ¿verdad? Pero Débora, no me diga cómo lo hacía, pero lo hacía. Y luego esta mujer, como para ponerle encima de esa cereza, ponerle una ramita allí de menta, como para todavía decorar el plato, luego se hace comandante del ejército. ¿De dónde tanta capacidad? ¿De dónde tanta potencia, tanta fuerza, tanto tiempo para poder rendir en todo sin desmerecer o sin desbalancear las otras áreas a las cuales ella tenía que ejercer? Es decir, ¿de dónde hacía o cómo hacía para ser gobernadora de Israel y no perder el enfoque en la parte ministerial? Ser una ministra llevando palabra de Dios al pueblo sin perder las riendas del hogar. Llevar a cabo su función de maternidad o de esposa sin desmerecer la parte política y la parte ministerial. ¿De dónde? Amén. Mira que por ahí un marido llega del trabajo y dice, ay, estoy cansado, se tira a la cama, atiéndeme. Y murió, hasta ahí llegó. Y cuando dice, vas a ir al culto, ¿qué culto? Mira, mujer, cómo llegué, estoy desbaratado. Escuchaba de un hermano hace algún tiempo atrás, estoy azotado, decía. Aquí están los hermanos. Saben de quién se trata. Así somos. Tras que somos, mi amado hermano, a la verdad, somos pocos, mi amado, se suma es que aparte de aquello es que somos todavía flojos. Pero esta mujer, mi amado hermano,
se pudo llevar a cabo para sí una agenda tan organizada tan apretada y de tan gran responsabilidad que todo lo supo sobrellevar sin descuidar ninguna de esas áreas? Ninguna. Tanto así, insisto, que Dios se toma la molestia de decir que era Débora la que gobernaba en aquel tiempo Israel, era profeta y aparte era mujer de Lapidot. Lapidot significa hombre de fuego. Hay quienes suelen decir que el nombre de Débora, unida con el de su esposo, mi amado hermano, era abeja de fuego o abeja de candela. Es decir, no era cualquier abeja. Era una abeja que podía llegar a sacudir si acaso el aguijón tocara a una vida. Y esta mujer estremeció, a la verdad, en su momento a toda la nación de Israel. Ahora, yo le pregunto en función de esto, y ahora sí me voy con el pueblo femenino, ¿cuántas Déboras tenemos por acá? De verdad, o sea que está lista para gobernar, lista para ministrar, amén, y lista para seguir siendo esposa y madre. Amén, aleluya, qué bueno. Pero ese aplauso medio escuálido, bastante escuálido. Bueno, está bien. Mañana las espero. Mañana es la reunión de trabajo de la iglesia. Amén. Mañana nos reunimos a organizar el calendario de trabajo anual de la iglesia. Espero que hayan cualquier cantidad de Déboras. No de devoradas, no, de Déboras. ¿Sí? Y espero que también traiga a sus Lapidot con usted. Amén. ¿Cuántas van a traer a su Lapidot? ¿O usted quiere lapidarlo a él? Espero que quienes estén acá, mi amado, vengan con estas cualidades y características. Ahora, en el verso 5 se da a conocer en parte la función de Débora. En el versículo número 5 nos dice la Biblia, y acostumbraba, obviamente ella, ojo con esto, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Ahora, no que una palmera tuviera su nombre, pero como que en el lugar de las palmeras, en un sitio obviamente entre dos ciudades, como lo dice la Biblia, entre Ramá y Betel, había posiblemente un oasis con palmeras, y Débora acostumbraba a sentarse en un lugar específico, y como que así como cuando usted viene a este lugar y dice, aquí me siento yo. Por ejemplo, allá siempre la veo la hermana María Aguas y la hermana Elsie. Ellas siempre están ahí juntamente con la hermana Irma. Están ahí siempre, y claro, ¿por qué están ahí siempre? Porque vienen temprano y agarran los puestos que ellas desean. Entonces Débora hacía lo mismo. Mire cómo las veo, las tengo chequeaditas a la hermana. Y querido hermano, y Débora tenía una de las tantas palmeras que había en ese lugar, tenía una de las cuales la gente decía, ella está siempre sentada en ese lugar, debajo de esa palmera. Entonces eso se había hecho popular y luego se conocería como la palmera de Débora. Y dice la Biblia, allí en el verso número 5, que los hijos de Israel subían, porque estas ciudades, hablando de Ramá y de Betel, quedaban en montes. La gente subía a ella, ¿para qué? Para poder establecerse el juicio, es decir, todos los asuntos que ella tenía que dirimir o tratar para poder resolver. Imagínate que esta mujer, mi amado hermano, obviamente capacitada, instruida y con gran interés de poder llevar de manera idónea su ministerio, mi amado, ella tenía que tratar todo tipo de asunto del pueblo, todo tipo de asunto. No lo sé, si se acercaban a ella diciéndole, mira que mi papá se murió y el primogénito se quiere coger todo, absolutamente todo, y no quiere dar a los otros hermanos su herencia. Yo quiero que tú intercedas aquí, o que sea tu voz la que define el asunto. ¿Quién resolvía eso? Débora. ¿Sí? Vaya viendo el asunto. Si alguien de pronto tenía un burro alocado y se estrellaba contra otro burro y lo dejaba descalabrado, entonces iban a Débora a decir, mira, el burro de él mordió al mío y lo ha dejado rengo. ¿Qué pasó? ¿Cómo arreglamos aquí el asunto? Y Débora era la que arreglaba el asunto. Amén. Eran los litigios de cada día.
mi amado, y Débora tenía que resolverlos. Y la Biblia dice que el pueblo subía hacia ella para poder justamente, sí, tomar a cabo esos juicios. Y en el versículo número 6, la situación ahora va a cambiar de tonalidad. Ojo, del verso 5 al verso 6 hay una transición, hay una dispensación, hay un periodo en el cual Dios nos va a enfocar justamente entre ya lo destacado de estos primeros 4 versículos, nos va a conducir a poder ver algo por, digamos así, por debajo de lo que se lee, por debajo de las sábanas o de las colchas. Algo en oculto, pero al mismo tiempo revelado. Antes de adentrarnos al versículo número 6, yo quisiera, por favor, que usted me acompañe y venga conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Venga conmigo. Por eso la palabra decía de Débora que ella era profetisa. Dios le había dado una palabra, sí, que solamente la sabría Barak. ¿Lo tiene? En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, usted conoce el texto, lo ha leído ya, pero hoy sale a relucir por el tema a tratar en esta noche. Dice lo siguiente, ¿lo encontró? 29, 29. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y también para quienes, y para nuestros hijos para siempre. ¿Con qué finalidad? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, recuerda esto, sí, porque quisiera tomar este texto base para adentrarnos al verso número 6, considerando lo siguiente: cuando Dios te revela algo, no es para que se te quede en la psiquis, en la mente. Cuando Dios te revela algo, es para que tú, luego de haberla meditado, corras a cumplirlo. Amén. Amén. Cuando Dios te da a conocer algo, no solamente para poder tú decir: ah, el Señor me habla. Sí. ¿Y qué con eso? La Biblia también me habla el Señor. ¿Y qué con ello si no la pongo por obra? No tendría ningún tipo de finalidad si Dios me revela algo, si no corro a ¿qué? A cumplirlo. Amén. Entonces, mi amado hermano, tomando como base esto, Dios, sí, y esto se lo voy a anticipar, Dios le había dicho algo a Barak. Ojo con esto, mire que se lo anticipo. Dios le había dicho algo a un hombre llamado Barak. Ojo con esto. Ahora, este nombre, Barak, significa relámpago. Sí, vaya apuntando los datos que de pronto que le llamen a usted la atención. Sí, Barak sí significa relámpago. Ahora, mi amado hermano, Dios le había dado un mensaje a Barak. Así como Dios le había hablado en su debido momento a Abraham, del cual la Biblia también nos dice en el libro del Génesis, que Abraham recibió un mensaje de Dios del cual se le dijo que se vaya de su tierra y de su parentela. Dios se lo había dicho, mi amado hermano, años atrás, antes de que se vaya. Pero Abraham tenía papitis y mamitis. Sí, ¿cuántos hombres tienen ese mal? No digo que no deben de honrar a padre y madre, deben de honrarlo, deben de quererlo, deben de protegerlo y de asistirlos en lo que buenamente se pueda. Pero hay quienes, mi amado hermano, se casan y van trayendo a la madre o al padre en un costal a su hogar. Y eso es totalmente fuera de orden. Amén. Sí, porque la Biblia dice que, mi amado hermano, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, mi amado, Dios le había dicho a Barak algo que él, luego de haberlo oído, mi amado hermano, se cruzaría de brazos. Y eso es triste en la vida cristiana. Cuando Dios te dice algo, tú lo escuchas y te cruzas de brazos.
Eso, mi amado hermano, no solamente que es para ti, es un perjuicio, sino que tu no accionar perjudica, ojo con esto, a manera de un daño colateral, perjudica a tu entorno. Sería lindo y maravilloso, como yo suelo decir a veces, que cuando hay un accidente de tránsito, el torpe que comete el accidente solito se mate. Pero el problema es que no se mate él solo. Por lo general, va arrastrando a otros consigo. Amén. Entonces, lo mismo puede pasar en el área espiritual. El pueblo venía siendo esclavizado, ¿cuántos años? 20 años. La Biblia no dice cuándo Dios le dijo a Barak. Mira con esto, Dios no dice en su palabra cuándo mismo fue el día, el mes o el año que Dios le dice a Barak: Barak, tú eres el líder de esta cruzada para libertar al pueblo. No lo dice, pero la Biblia sí dice que Dios se lo había dicho antes. Eso sí. En el verso 6, acompáñeme por favor, dice la escritura: y ella, ojo con esto, ella tuvo que mandar a llamar ¿a quién? A Barak. Recuerda que su nombre significa, ¿qué significa su nombre? Relámpago. Qué curioso, yo diría, está medio contradictorio el nombre. ¿Sí? ¿Qué cosa es un relámpago? ¿Ah? No, por ahí, no adivine. No adivine. El relámpago es el destello de luz al choque de las nubes. Es el destello de luz, una luz rápida, ¿sí? Que aparece y desaparece y dura, pero fracciones de segundo, ¿verdad? Ahora, su nombre aparentemente como que manifestaba que Barak era un hombre rápido, pero mi amado, era puro nombre. Qué triste es cuando alguien tiene un nombre que posiblemente haya obtenido fama, y sobre todo en la Biblia, pero que en la práctica sea totalmente opuesto a lo que su nombre significa. Hay algunos que sí les cae al 100% como se llaman. Mi querido hermano, y dice la escritura, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, es decir, de la ciudad de Cedes, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, y le dijo, ojo con esto, y si aprendemos a leer bien, tomando en consideración los signos, propiamente gramaticales, le vamos a dar el énfasis de esta noche a esta enseñanza. Ella le dice a Barak cuando lo manda a llamar: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Mira que están interrogantes, ¿ah? Mira, en la Biblia sí hay planes revelados de Dios para cierto tipo de personajes, cierto tipo de hijos, en los cuales Dios ha sido detallista en lo que se desea hacer. Pero en la gran mayoría, cuando Dios trata queriendo llamar a uno de sus hijos o de sus hijas para encomendarlo en algún tipo de misión, por lo general Dios simplemente le dice: levántate y anda. ¿Sí? ¿Y a dónde? No sé. Anda y punto, que en el camino se te dirá qué cosa es. Uno de esos, diríamos así, personajes es, como ya lo nombré, ¿quién? El gran padre de la fe. ¿Quién? Abraham. Abraham, Dios le dijo: mira, levántate y ándate de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Lindo plan de Dios que te revelan. ¿A dónde? Levántate y ándate. ¿Pero a dónde? Levántate y ándate. ¿A dónde? A un lugar que te voy a mostrar. ¿Pero dónde? Cuando te vayas te lo digo. Mucha gente, mi amor, Abraham tenía 65 años cuando Dios le dijo esto.
Y Abraham, a la verdad, fue digamos así, que fue un hijo obediente a media, porque primeramente no le hizo caso al Señor de manera inicial. Lo hizo prácticamente años después. Y cuando se decidió hacerlo, fue llevando a su parentela. Porque llevó a su padre, Taré, y llevó también a quién más. Y llevó a su sobrino. Como quien dijo, está bien, ya tanto que está bien, pero me voy con mi ombligo, me voy con mi cordón umbilical, bien amarrado. Mi amado, y claro, Dios tuvo que deshacerse de Taré y tuvo que deshacerse ¿de quién? De Lot, para allí recién comenzar a trabajar en la vida de Abraham. Y eso le costaría a Abraham, mi amado hermano, más de 20 años. Eso es lo triste. Más de 20 años. Mira cómo uno malogra el plan de Dios. Porque quiere hacer del plan divino, quiere hacerlo de acuerdo a su modo, a su, digamos así, a su comodidad. Tú no sabes, mi amado hermano, a la verdad, cuántas veces Dios te ha querido usar de una manera poderosa, pero tu forma de querer llevar el plan divino lo ha malogrado tantas veces que tienes desperdiciado cualquier cantidad de tiempo en tu vida. Y te anuncio desde ya, te estás haciendo viejo. Amén. Ayer no escuché ni un amén. Sí, mi amado, nos estamos haciendo viejos, ¿o no? Yo aquí veo muchos jóvenes que los conocí, pero unas pulguitas, unas cositas escuálidas que corrían por aquí. Y ahora ya se dejan crecer 4 pelos por aquí abajo. Y yo digo, si quieres te pinto algo más ahí. Si ya tienen cuerpito, ya ahora, ¿verdad? Ya como que agarran algo de aliento y dicen, hermano, y esto. Sí, los veo que van creciendo, pero también los veo que están envejeciendo. Y el ministerio está allí esperándolos. Pero, mi amado, no es lo mismo agarrar un ministerio con fuerza, con dinamismo, con juventud, que cogerlo avejentado, cansado y enfermo. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Cuánta gente aquí ya mayor adulto dice, ay hermano, yo quisiera tener 20, yo quisiera tener 30, quisiera tener o estar en esta situación como antes la tenía, pero ya no puedo. Ahora me levanto, hermano, doy 3 pasos, ya me canso. Cuando hace mucho sol me ahogo. Cuando llueve me resfrío rapidito. ¿Verdad que es así? Sí, es así. Mi amado, y aquí Débora le dice a Barak una palabra que Dios se la revela. Porque cuando inicia el diálogo, mi amado, Débora le dice a Barak, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel tal cosa? Como reclamándole. Oye, es como cuando la madre le dice a su hijo, ¿y no te dijo tu papá que saques al perro y lo bañes? Y el muchacho ahí bien agarrado el celular, ¿verdad? O jugando el play o haciendo cualquier otro adefesio, pero no desestimando la ordenanza que se le había dado. Y no te dije que pusieras la ropa en la lavacara y la tengas ya remojada en cloro para que cuando yo venga a comenzar a lavar ambas. ¿Cuántos han dado esas ordenanzas? ¿Verdad? Es lo mismo, sí, de lo que Dios está haciendo acá. Dios le dice a Débora, o le revela a Débora, siendo ella profeta del Señor, le dice, ¿no te ha dicho Dios que vayas a Zabulón, que vayas a Neftalí y reclutes a 10,000 hombres? Ojo con esto, ya hubiera querido tener esa información, ¿sabe quién? Adivine. Un hombre que le pedía señal tras señal a Dios. Gedeón. Ya Gedeón hubiera querido tener tanta información a la hora de encomendarse a un ministerio. Pero Dios obviamente, que es el que sabe cómo hace las cosas, a Barak prácticamente le da todo comido. Le dice, anda a tal lugar, recluta tantos, anda a tal lugar y allí sí vas a encontrar la victoria. Prácticamente a Barak se le da todo a mesa
a mesa servida, a mesa puesta. Imagínate que yo hubiera querido, Señor, que me diga, mira, vas a pastorear tantos años y cuando llegues a esta edad, entonces te voy a dar esto y luego vas a empezar aquí y esto se va a llevar a cabo así. Yo digo, wow, Señor, así te sirvo, pero recontra que seguro. Pero claro, el corazón del hombre que es engañoso dirá, entonces no voy a orar, porque ya Dios me lo reveló todo. Imagínate que Dios te revele todo lo del 2021. Todo, absolutamente todo. ¿Orarías? Sería la pregunta. ¿O buscarías de la misma forma sin conocer el porvenir? Posiblemente no. Mi amado, y para Barak, Dios había sido tan grande, le había manifestado al detalle todo su propósito. Mi querido hermano, pero ni así Barak había hecho caso a lo que Dios le decía. Ni así. Mientras que otros hombres, ojo con esto, que recibieron mensajes a medias, con eso a medias, mi amado hermano, se pusieron al filo de la navaja y dijeron, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ven conmigo, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 8. Libro del profeta Isaías, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Este libro prácticamente debería, dicen los historiadores y los teólogos de renombre, que este libro de Isaías debió haber comenzado en el capítulo 6. Es decir, que el capítulo 6 debió haber sido el capítulo 1. Pero Dios dejó esta información, por así decirlo, la dejó en el capítulo 6 como para poder simplemente considerar de qué forma o bajo qué parámetros Isaías comenzó a servir a Dios. Cuando uno lee desde el versículo 1 hasta el versículo número 4, no lo voy a leer, solamente le anticipo la información. Cuando uno lee del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? Isaías tiene una visión, ojo, una visión. Es decir, él no se sabe si dormido o despierto, él logra ver una ilustración celestial de la gloria de Dios en el cielo. Y cuando él la ve y logra asimilar la majestuosidad de la visión, mi amado, en su espíritu él tiene prácticamente un quebrantamiento y un desgano que queda como muerto, cae como muerto en esa visión. Y allí en el versículo 5 se dice, ay de mí, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios, o diría yo más bien corazón inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verso número 6, ojo con esto. Voló hacia mí, en esa visión, voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ese carbón, dice aquí, sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, no te sientas inmundo, te he limpiado. Verso número 8, ojo con esto. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No le dice ni para qué, ni por qué, ni qué es lo que va a hacer. Nada, no le dice nada. Solamente él escucha diciendo, ¿quién podrá ir en vez de mí? E Isaías, al escucharlo, sin tener ningún tipo de información adicional, le dice al Señor, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira que si así fuéramos cada uno de nosotros.
Mira la disposición de este hombre sin tener prácticamente nada en que respaldarse. Solamente como cuando una vez dijo David, ¿cómo quisiera beber el agua que está en el estanque de los filisteos, en el pozo de los filisteos? Y por allí salieron dos que eran arriesgados de los hombres de valientes David, que dijeron, ¿tiene deseo de esa agua, mi señor? Sí, quédese aquí, ya venimos. Mi amado, se metieron allá, cogieron una jarra con agua y se la llevaron. Y dijeron, tome mi señor, cumpla su deseo. David cogió ese vaso con agua e hizo esto. La regó todita y dijo, no, sea esto en libación para Dios. Lejos esté de mí que yo cometa tal acción de orgullo. La tiró en tierra y se la dedicó al Señor. No estuvieron, estos dos hombres no estuvieron viendo, que los filisteos allá hay gigantes, que allá hay gente armada, que el terreno es peligroso, que no hay colectivo para ir a la flor. No, ellos no estuvieron viendo eso. Que está lloviendo, que señor, que no tengo carro, que ando sin plata, que mi marido me dejó, que mis hijos están en droga. ¡Ay, Señor! Porque para el llamado que Dios hace, mi querido hermano, llamado, todo pretexto es el escudo con que yo me protejo para decirle, no puedo, Él puede ir. O diría cualquiera, mi carro no, señor, el carro del hermano puede. Es que mi carro se daña. ¿Qué no he escuchado yo cuando trato de pedir un vehículo para llevar a la gente? ¿Qué no escucho yo? Es que mi carro es viejito. Vaya, yo en ese San Remo, hermano, 15, 16 años subiendo, pero creo que yo mismo empujando atrás el carro. Y yo digo, vamos, carro, que tú puedes. Y lleno de cemento, lleno de baldosa y lleno de gente. Mi amado, y Barak, con toda la información, mi amado, Dios le manda a reclamar con Débora, diciéndole, volvemos obviamente a Jueces capítulo 4, versículo número 6. ¿No te ha mandado Jehová tu Dios, el Dios de Israel, diciendo, ve? Esto es un reclamo, Esto no es que la profetisa le decía, el Señor me revela en este momento que tú vas a ir. No. Olvídate de eso. Débora le está reclamando, ¿a quién? A Barak, diciéndole, Dios te ha dicho que lo hagas. Pero ¿y qué estás esperando? Amén. Dios te ha dicho, iglesia, casa de oración, hace rato te ha dicho que prediques el evangelio. ¿Y hasta cuándo te esperamos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te pones al filo del abismo y te dices, Señor, yo me aviento? Hay quienes dicen, Señor, me aviento, pero ponme paracaídas primero. Todo el mundo se puede arrojar con un paracaídas. Y esto se trata en la obra de Dios de arrojarse en fe. Mi amado, esperando que Dios envíe a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Por la fe. Amén. Dios galardona la obediencia de sus hijos. Él honra a los que le honran, no a los que ven las condiciones favorables. Como hay condiciones favorables, cuenta conmigo. Y cuando no hay condiciones favorables, conmigo no cuente, Señor. Cuando Barak escucha lo que la profeta le dice, Barak le responde. Aquí está, como dicen por ahí algunos, está como de cogerlo, amarrarlo y quemarlo con leña verde. Y dice este hombre, Barak le responde, verso 8, si tú fueres conmigo, mira en qué condición estaría el pueblo, ¿no? Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no voy a ir. Esto a usted no le estremece en algo las entrañas. No sé ni cómo tomarlo. No sé si llamarlo una cobardía extrema o si llamarlo una... ¿Cómo le digo acá ya? A la verdad que no encuentro ni palabras.
no sé si llamarlo una flojera, pero al máximo, o simplemente, mi amado hermano, una desobediencia tan radical de este hombre, pero la forma en la que él, mi amado, trata de escudarse del asunto es: si tú no vas, yo no voy. ¿Usted ha escuchado esa expresión en casa? ¿Ah? Hay algunos Barak en casa. Vas al culto y la esposa va, siempre va, pero ese día algo le incomodó en su salud o en alguna cosa. No, hoy día no voy. Yo no voy tampoco. Pero vaya, mi hijo, no, si tú no vas, yo no voy. Pero mi hijo, vaya nomás. No, si vas tú, voy yo. Y a veces en ese jugueteo, ella, que a la verdad está mal, solo para que la bendición en Dios lo toque, un día, hoy que estamos, 8 de enero, le dice, sí, muchas mujeres hoy 8 de enero no quisieron venir. No por flojas, sino porque algo tenían. Pero solo para alentarlo al de al lado, dijeron: ya está bien, vamos. Y agarraron a su Barak y lo trajeron. Porque no caminan, sino, mi amado hermano, van agarraditos de la mano de alguien que camine. Mi querido hermano, Débora, prácticamente luego de hacerle una reclamación en nombre de su Dios, mi amado, recibe de Barak la excusa más tonta que un hombre le puede dar ante el llamado y el desafío divino. Imagínate que Moisés le responde a eso a Dios. Si ya de por sí en los finales argumentos Dios estaba ya como que encolerizado con este hombre. Y él le dice: mira, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no me voy a mover, no voy a ir. Le dice: mira, no voy a ir. Como que si la ordenanza era de Débora. Como que si la responsabilidad de quedar bien o mal era frente a Débora. No lo sé, o se sentía él tan incapaz o tan insignificante como para decir: yo no sé por qué Dios me dio esto a mí. Yo creo que eres tú la que tienes que ir allá. Bueno, créeme, la candidata ideal hubiera sido Débora. Pero ¿quién le puede decir a Dios con quién sí o con quién no él trabajar? Esto es muy común y frecuente en tiempos actuales. Pastor, ¿y usted va a ir? No, yo no voy. Entonces yo tampoco. Por eso es que a veces sí soy un poquito renuente que haya cierto tipo de ñañería en el evangelismo. Soy bien honesto al decirlo así y de manera abierta. Uy, hermana, yo voy a aplicar pero con la hermana. Y hermana, vamos a las dos juntas. Ay, Señor. Eso déjelo para muchachos. Usted es una mujer hecha y derecha. Amén. Dios quiere usarla entre todo en el cuerpo de Cristo. Amén. Y si yo le digo, y a veces hay gente que es renuente, le cuento. Yo le digo: hermana, usted se va con fulana o con fulano. Y me entero cuando vienen: hermano, allá en la esquina se cambiaron. A mí me lo dicen. ¿Qué cree que no me entero? Yo me entero. Que yo no le reclame es otra cosa. ¿Y por qué no le reclamo en la mayoría de los casos? Para que no se me resienta. Amén. Sí, mi amado, una hermana se fue de la iglesia por esa situación, le cuento. Se fue. Porque cuando le dije: usted va con fulana, la hermana la miró a la otra hermana y dijo: como que no me cae muy bien. Y se fue con otra hermana. La hermana, al ver este deseo de la iglesia, mira qué inmadurez. Amén. Tú lo tomas como chiquillada, tú lo tomas como algo insignificante, pero hay acciones que pueden ser insignificantes, pero que son de gran peso para otros, porque ellos, mi amado hermano, en su inmadurez puede ser que sea para ellos una ofensa muy grave. Bien dice muchos motivadores laborales: mejor obedezca, el que obedece no se equivoca. Dice la palabra, quisiera llevarlo a un texto adicional. En el Nuevo Testamento,
analicemos una palabra, un versículo bíblico de lo que dice Hechos capítulo 26, verso 19. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso número 19. Dice allí el Espíritu Santo. Ya lo encontró rapidito, sí, porque el tiempo avanza. Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso número 19. ¿Lo tiene? El contexto se lo digo muy rápido, porque para poder entender lo que vamos a leer. El gran apóstol Pablo está ejerciendo su ministerio bajo las cadenas de la prisión. Y en Hechos 26, 19, preso él, es mandado a llamar por un rey llamado Agripa. ¿Sí? Y se le da la oportunidad, no que se defienda, sino de que él dé su testimonio. Y entre las muchas cosas que él dice, dirá lo siguiente, que va relacionado al texto que estamos enseñando en esta noche. Dice, Hechos 26, verso 19, y dice, por lo cual, oh rey Agripa, ojo con esto, mira, ¿qué dice en la última parte de esa línea del verso? No fui rebelde, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué se le mostró en visión a este hombre? Que él tenía que sufrir por causa del evangelio, llevando la palabra tanto a su pueblo como a quienes, como a príncipes y a reyes. Y él dijo, Dios me lo mostró y yo no fui rebelde. Y por eso me encuentro aquí predicándote, oh rey Agripa. Luego él mismo le dirá, por poco me persuades a ser cristiano, le dirá Pablo. Pues acasito me haces cristiano. Mi amado, para muchos hombres de Dios bastaba, porque mi pueblo es cosa seria. Mi pueblo tiene la Biblia, y cuando digo mi pueblo me refiero a todos nosotros, a todo el pueblo cristiano evangélico, no me refiero estrictamente a casa de oración. Mi pueblo tiene la palabra profética más segura, la cual haremos bien en obedecer. Pero esto parece ser que no es suficiente. Y tras de esto le dicen, Señor, dame un sueño, Padre. Señor, si me das una visión, un indicio, si alguien de parte tuya viene y me habla, entonces, Señor, allí voy a estar. Y Dios, que es tremendo, le envía a ese alguien y le dice, ándate, qué sé yo, ándate, se me ocurre, no sé, al hospital de Solca y allí, y cuando escuche esto, Solca, ay Señor, pero ahí es tan grave, me voy a contagiar. No, Señor, confírmamelo, Padre, confírmamelo. La gente es tremenda, mi amado hermano. Ya usted tiene aquí la confirmación escrita de Dios. Pero estos hombres que no tenían el Nuevo Testamento a la mano, mi amado, Dios trataba con ellos obviamente con visiones, con sueños, profecías y revelaciones. Y cuando ellos recibían algo de Dios, mi amado, justamente se hace ver lo que se lee en el verso 19. Dios me mostró en visión esto y dice la Biblia, no fui rebelde. Es decir, me lo mostró y lo hice. Barak, por su parte, Dios le habló, Dios le dijo qué tenía que hacer y le dijo cómo tenía que hacerlo y con cuántos tenía que hacerlo y a dónde tenía que ir y que iba a ser triunfador. Y yo, no voy. ¿Y por qué no quieres ir? Es que como no va Débora, yo no quiero ir. Verso número 9. Y mira, ponle asunto a esto, porque hasta aquí terminaré. Y ella le dijo, mira, ella, a la verdad, mi amado hermano, ella no estaba obligada a hacerlo. Amén. Porque si Dios te lo dice a ti, ¿quién debe de ir? ¿Quién? Si un padre le dice a uno de sus tantos hijos, quiero que tú hagas esto, ¿quién debe de hacerlo? Pero usted se ha visto a veces que entre los muchachos dicen, ya acompáñame, se andan molestando el uno al otro. ¿Se ha visto o no?
Ya, mira, vamos, banda, mira, hagamos, mira que si vamos dos, lo hacemos rápido, salimos a jugar pelota y le pinta de colores la cosa. Tanto le hace allí peso que el hermano, ya, vamos. En la parte espiritual no es así. Si Dios te dice es contigo, es contigo. Amén. Y ella le dijo, iré contigo. Ojo, mira lo que pierde este hombre. Ojo con esto. Mira lo que te pierdes. Mira cómo tú mismo te perjudicas por no obedecer a tiempo. No cuando te dé la gana, a cuando Dios te dice que es el tiempo de hacerlo. Cada vez que tú metes tus manos y quieres obedecer la palabra de Dios a tu forma, a tu manera y en tu tiempo, mi amado hermano, tú te perjudicas. ¿En qué sentido? Lee. ¿Qué nos dice el Señor? Léalo, por favor, lea. ¿Qué dice, mi querido hermano? Verso número 10. Yo iré contigo, mas no será tuya. Ojo con esto. No será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Ojo con esto, Esto no se refiere a la gloria divina, no. Esto se refiere al gran reconocimiento. Así como cuando Dios le dijo a Josué, a partir de hoy, Josué, cuando ya Moisés había muerto, Josué se quedó como que guacharito, se quedó solito y vio al pueblo y dijo, wow, ¿y ahora yo qué hago con este? La gente es verdad, me respeta, pero nunca estaría a la altura de ¿quién? Nunca estaría a la altura de Moisés. Señor, tú me has metido en estas camisas 11 varas, pero aquí estoy, Señor. Y Dios, que a la verdad sabe lo que sus hijos necesitan en su momento, Dios le dice a Josué, hoy voy a engrandecer tu nombre delante del pueblo. Y lo hace frente a las aguas del Jordán. Si Moisés había dividido, por así decirlo, el mar, Josué detuvo el cauce del río, del gran río Jordán, porque es él quien toma la batuta y le dice a los sacerdotes, ustedes vayan cantando con trompetas y que los sacerdotes pongan la planta de su pie caminando, como que si van allí en seco, se van a meter en el agua. Por ahí alguien debe haber dicho, ¿y hasta dónde? Ustedes caminen. Y eso se lo dijo delante de todo el pueblo. Y cuando ellos comenzaron cargando los utensilios y comenzaron a meterse en el río, mi amado, el caudal del río se detuvo. Y las aguas quedaron represadas. Y cuando el pueblo pasó al otro extremo, la gente, ¿a quién cree que estaba mirando? ¿A quién? A Josué. Josué, tú, muchacho, sí, Dios se quiso glorificar en su debido momento y a él sea la gloria. Mi amado, y a partir de ese día la gente siguió ciegamente a Josué, porque le obedeció a la manera de Dios, no a su manera. Y Débora le dirá a Barak, mira, yo voy a ir contigo, porque a la verdad su retardo o su lentitud para obedecer o su manera de querer o no querer hacer la voluntad de Dios, mi amado, tenía represado al pueblo en esclavitud 20 años, pues. ¿Sí me entiende? Más allá de lo que Barak quería o no quería hacer, mi amado, su que me importismo, su falta de visión y su falta de obediencia le había hecho perjudicar a toda la nación por si pasando esclavitud justamente con Sísara. Imagínate que tú llegues,
tarde a la casa, luego de salir desde la mañana, qué sé yo, te metiste a un hospital, estuviste en trámite con tu muchacho allí y pasaron horas de horas, saliste a las 6 de la mañana, regresas 5 o 6 de la tarde. Llegas a casa y tú confiado, como quedó más gente en casa y quedó alimento crudo en la nevera y allí de pronto en la alacena, y tú llegas y todo el mundo apenas tú llegas, mamá, tengo hambre, mamá, no hay que comer. Y tú miras a los viejotas allí viendo la novela, ¿qué? ¿No se han puesto a hacer el almuerzo? Y salga la más langarota. No te la comes viva. Es que como no me dijiste. Nadie me contó. Nadie me ha contado. Mi amado, y ante esa irresponsabilidad, mi amado, así como en casa se puede matar de hambre a toda una familia porque no hay iniciativa, mi amado, Barak, por falta de pantalones, tenía, mi amado, pasando mortandad y hambre y calamidad a la nación de Israel. Débora sabía perfectamente que este hombre medroso, pusilánime, mi amado, estaba malogrando y deteniendo el plan divino. Y si tú te quedas, otro tomará tu lugar. Pero la gloria ya no será tuya. Y Dios quiere dar gloria en el buen sentido de la palabra. La gloria la tomará otro. No es como se empieza, siempre lo he dicho y hasta mi muerte. Mire, si algo quiere poner en la lápida cuando yo me muera, póngala así. No es como se empieza, sino como se termina. Ahí me la pone. Aquí no es esto, mi amado hermano. Muchos cristianos empiezan con corrida de caballo y hacen parada de burro. Empiezan como un bólido y terminan como un andino. Si se llama andino, disculpe, me refería al carrito andino. Mi amado, prefiero que empiece despacio y termine hecho un bólido, que a que venga corriendo, mi amado, y termine prácticamente a gatas. La palabra de tu Dios y de mi Dios me dice en Apocalipsis 3, verso 11. Te lo leo, apúntalo en tu casa, lo revisa. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén, mira, retén, no te pide más de lo que ya te dio o de la responsabilidad que te ha dado. Pero lo que te ha dicho que hagas, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ah, ¿cómo? ¿Que me la pueden quitar? Claro que sí, flojo. Pregúntale a Barak. Claro que sí. Pero si Dios me lo prometió a mí, sí, te lo prometió a ti cuando te vio que estabas dispuesto, y ahora que ya no hay disposición, te la quita por flojo. Quítale a este el talento y dáseselo al que tiene más. ¿O no es así la parábola? Ah, ya, pensé que estaba equivocado. Amén. Pero hay que estar dispuesto, pues, hermano. No te estás haciendo joven. Y le dijo, yo voy a ir, le dijo. ¿Está bien? Yo voy. Pero la gloria de la jornada que emprendes, dice la Biblia, la gloria de la jornada que emprende no será tuya, porque en mano de una mujer, wow, ¿cuántas mujeres hay acá? Ante la flojedad de los hombres, después el marido le reclama, Polo Pozo ha metido en la iglesia, ya pues reemplázala tú para que ella se quede en la casa. Ni un amén de hombre, ¿ya vio? Ah, ya pues. Y mi amor,
favor, usted se compromete, es que me comprometo yo, porque a ti no te da la regalada gana de comprometerte, pues. Tantos años de cristiano, escuchas al pastor que se necesita un ayudante y no veo que no hay a la izquierda quien se pare. No es, me paro yo, pues si no te paras tú. Porque la obra de Dios igual continúa. ¿O no? Con pandemia o sin pandemia, hay niños que hay que enseñar, hay colada que preparar, hay gente que llevar, hay que predicar. Lo quieras o no lo quieras hacer, hay vidas que están gritando, ¡auxilio! ¿Quién podría venir a rescatarme? Si no te paras tú y tu esposa está sintiendo un ardor en el corazón que dice, ¿cómo? No hay nadie. Y ve a los jóvenes que están cruzados y ella cuando tiene canas dice, pero yo tengo un espíritu como de un muchacho, yo voy. Amén. La gloria no será tuya, porque en mano de mujer venderá Jehová ¿a quién? A Císara. Mira, la palabra no era, ojo, la palabra no era para Débora, la palabra era para Barak. Pero cuando la palabra es aventada, por así decirlo, cuando la palabra es aventada a los hijos de Dios, para el que la cree es de poder. Y para el que no la cree, es una semilla que cae en sí, que cae sobre la piedra. Qué pena, créeme, qué pena saber que Dios te habló a ti y te dijo a ti, pero tú te lavaste las manos. Qué pena. Porque la gloria era tuya. Pero no más, será de otro, será de otra que esté dispuesto a decir, Señor, envíame a mí. Yo iré por ti, Señor. Yo iré por ti, en el nombre de Jesús. Llueve, trueno, relampaguee, cuenta conmigo. Amados, que el Señor añada bendición con su eterno evangelio. Amén. ¿Cuántos vendrán mañana? No lo sé. Pero los que vendrán mañana, creo que será un pueblo que ha sabido oír y obedecer a la voz de su Dios. Aleluya. La gloria sea del Señor. Aleluya. Y que Él engrandezca al que le honra. Gloria sea nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora era necesario el libro de los jueces para todo tu pueblo. Señor, ¿quién vendrá mañana?